Bien, vamos a entrar en materia esta mañana y quiero compartir una palabra de una enseñanza, una palabra que nos ayude siempre a crecer en el conocimiento de Cristo. Toda palabra, amado hermano y hermana, que usted y yo podamos escuchar y que esa palabra, el mensaje que nosotros recibamos en ese momento a través de esa palabra, no tiene como finalidad el poder llevarnos a una dependencia completa, absoluta de Cristo Jesús, está distante, está lejos de ser el evangelio de Cristo Jesús. Podrá ser una filosofía humana que se escuche muy bien, podrá ser una interpretación personal de las escrituras, pero estará distante de ser el evangelio de Cristo, el verdadero evangelio, el evangelio de las buenas nuevas en Cristo Jesús, el evangelio completo de la obra perfecta y consumada de Cristo a nuestro favor. Por lo tanto, todo lo que yo pueda escuchar, toda palabra, todo mensaje que yo pueda oír, podrá ser una buena declaración motivacional, podrá tener un buen sustento bíblico, una buena interpretación personal de la palabra. Pero si esa predicación y ese mensaje siempre nos está conectando y el punto toral del asunto no es Cristo, y no depende de qué tantas veces se mencione Cristo en nuestra palabra, en nuestro mensaje, sino que la esencia del mensaje está en Cristo, está reposada en Cristo. Si no es así, estará distante de ser el evangelio de Él. Por lo tanto, hay mucha palabra hoy en día escuchándose a través de las redes sociales. Hay mucha palabra hoy en día que se está escuchando a través de los medios de comunicación, que la finalidad de esa palabra no es conectarnos a la persona de Cristo, es tener una dependencia del hombre. Y por favor, le quiero aclarar esto: tener una dependencia del hombre es contrario o es distinto, mejor dicho, a honrar al hombre de Dios, porque muchos relacionan que si el pueblo de Dios ya se distancia de depender de su líder a depender de Cristo, pierde el sentido de honra al hombre, o como lo dice Apocalipsis, al ángel de Jehová que está sobre esa casa ministerial, sobre esa iglesia. Caso contrario, totalmente es contrario. Cuando mi enfoque ministerial a través de la predicación siempre será conectar a la dependencia de Cristo y no a la dependencia de un hombre, el resultado siempre será respetar y honrar la autoridad y al hombre de Dios que ha sido puesto por el Padre en esa casa ministerial. Por lo tanto, es necesario que seamos expertos en la palabra, intérpretes de la palabra de una forma correcta y poderlo llevar a ello, porque hay algunos aspectos y algunos temas que están sobre el tapete o sobre la mesa de predicación de muchos ministros y probablemente lo estemos desarrollando de una forma incorrecta, lo estemos desarrollando de una forma errónea. El no poder entender el contexto de la obra de Cristo y cómo todo lo que yo voy a enseñar, cómo todo lo que yo voy a hablar esté filtrado por la cruz y la obra de Cristo, entonces nos hará malentender algunas enseñanzas. Y quiero que vayamos a ir desarrollando este tema y esta enseñanza el día de hoy, porque lo que voy a compartir no está alejado de podernos conectar a la dependencia de Cristo. No está distante a podernos conectar a depender de Cristo Jesús, de su obra perfecta,
de poderlo manifestar y poderlo expresar de una forma natural. Y es por ello que quiero compartir y vamos a hablar de cómo recibir una nueva unción. Yo sé que este tema usted lo ha escuchado. Yo sé que usted esta declaración en más de alguna ocasión la ha percibido en su espíritu. Usted ha tenido esa interrogante: ¿cómo yo puedo tener más unción? ¿Cómo yo puedo recibir una nueva unción? ¿Será que tengo que ayunar más durante la semana? ¿Será que tengo que orar más durante la semana? ¿Será que tengo que leer más la Biblia durante la semana para tener una nueva unción? ¿Cómo yo puedo recibir? ¿Cómo yo puedo atesorar y recibir una nueva unción para poder avanzar? Para muchos predicadores, amados hermanos, y ministros y creyentes de Cristo, el recibir una unción fresca o una nueva solución o una nueva unción, perdón, solamente es la solución a todos los problemas que enfrentamos en la vida. Es el recibir una nueva unción, el recibir una fresca unción sobre nuestras vidas. Para muchos predicadores y muchos creyentes, solamente es la solución a los nuevos desafíos, a los nuevos retos que nos presenta en el día a día nuestra vida, los nuevos retos que nosotros enfrentamos cotidianamente, los nuevos retos que vamos a enfrentar ministerialmente. Entonces, la situación que hoy vivimos nos está planteando que cuando este tema de distanciamiento social se ha quitado y volvamos a podernos congregar, nos va a plantear algunos nuevos retos, nos va a poner de frente unos nuevos desafíos. Por lo tanto, en este pensamiento entenderíamos que para hacerle frente después del COVID, usted y yo necesitamos una fresca y una nueva unción para hacerle frente a esos nuevos retos. La idea detrás de esta creencia que una nueva o una unción fresca quebrantará todo lo que está deteniendo la bendición de Dios para nuestras vidas. Esa es la idea, esa es la creencia, que si yo recibo el día de hoy una nueva unción, que si yo recibo el día de hoy una unción fresca, esa unción que va a venir sobre nuestras vidas va a quebrantar todo aquello que está deteniendo la bendición de Dios para nuestras vidas. Ese es el pensamiento. Si yo recibo una nueva unción hoy, lo que detiene que reciba mi bendición será quebrantado. Este tipo de enseñanza, amado hermano, este tipo de pensamiento, amada iglesia de Jesucristo, es una enseñanza, es un pensamiento altamente peligroso. Por favor, le vuelvo a repetir, este tipo de enseñanza, este tipo de pensamiento es altamente peligroso, es altamente riesgoso, porque lo que sutilmente, lo que nos están diciendo ahí de una forma sutil es que nos están enseñando, es que nos están impartiendo que algo nos hace falta, que no estamos completos, que algo hace falta en nuestra vida. Este tipo de enseñanza es altamente riesgosa, porque de manera sutil nos están enseñando que a usted y a mí nos hace falta algo. Por ello debemos recibir una nueva unción. Por ello debemos recibir una nueva unción que todavía Dios no nos ha dado. Como muchas de las cosas que se nos han enseñado, esta enseñanza suena bien y pareciera que fuese una verdad. Le vuelvo a repetir esto. Este tipo de enseñanza suena bien y pareciera
que es una verdad. En otras ocasiones, amados hermanos, les hemos comentado, les hemos compartido que no es como suena algo, no es quien lo dice, no es que ministro está dando una palabra, no es la revelación y la interpretación personal de un hombre, no es la forma de pensar de un hombre, no es quien lo está diciendo. Es que cuando usted y yo escuchamos una declaración, y yo lo motivo que usted haga esto en este día. Cuando usted termine de escuchar esta predicación, cuando usted termine de escuchar este mensaje, usted vaya y escudriñe esta palabra a través de la obra de la cruz de Cristo. Es que usted y yo queremos escuchar una palabra a través de la obra perfecta de Cristo Jesús. Amados hermanos, recuerde lo que hacían los de Berea. Ellos dicen que estos hombres escuchaban a Pablo y escuchaban a Silas predicar. Pero estos hombres, después que Pablo y Silas predicaban, estos hombres iban a sus casas a indagar, a escudriñar en las escrituras si lo que Pablo y Silas estaban predicando. Hechos 17, capítulo 17, verso 10 y 11. Pablo y Silas predicaban y los de Berea iban a indagar en las escrituras si lo que estos hombres decían era cierto, era correcto y era aplicable a su tiempo y en su momento. Por lo tanto, amada iglesia de Jesucristo, no importa el ministro, no importa el pastor, sea de renombre o no, sea de nuestra casa ministerial o no. Al escuchar usted y yo una predicación, debemos de irnos a la escritura. Debemos de tener la interpretación correcta de la escritura y aquel mensaje que hemos escuchado, pasarlo por el filtro de la cruz y ver qué es lo que está hablando ahora en nuestros días. Para muchas personas, la necesidad de recibir una unción fresca significa, amado hermano y hermana, un poder mayor. Escuche esto. Para muchos hoy en día, recibir una unción fresca, recibir una nueva unción, significa un poder mayor. Significa un empoderamiento adicional que se recibe de parte de Dios para obtener o lograr algo. Es como si Dios aumentara el poder del Espíritu en los creyentes. Es como si Dios nos llevase a una dimensión mayor del poder de su Espíritu en cada uno de nosotros. Es que para enfrentar o hacerle frente a un nuevo tiempo, como le mencionaba hace unos momentos, como los nuevos tiempos que vendrán o los nuevos retos que resultarán al salir de toda esta situación, vamos a requerir entonces que esa unción que ya tenemos sea más poderosa, porque la que hasta hoy nos ha sostenido, porque la unción que hasta hoy hemos tenido, pareciese que se debilitara para un nuevo reto. Pareciese que la unción que hasta hoy hemos tenido sería insuficiente o será insuficiente para los nuevos retos que están por delante de nosotros. Entonces, este pensamiento me hace entender que lo que hasta hoy he vivido, esa unción me sirvió hasta hoy, pero para mañana yo necesito una nueva unción. Necesito una fresca unción para esta nueva temporada a la cual entramos o estamos por entrar o entraremos. Necesitamos una nueva unción, necesitamos una fresca unción. No, lo que realmente no necesitamos, amados hermanos, no es más poder. Lo que realmente lo que no necesitamos no es más unción. Lo que usted y yo como iglesia de Jesucristo necesitamos
es el perfeccionamiento de nuestro carácter. Se lo vuelvo a repetir. Usted y yo no necesitamos una nueva unción. Usted y yo no necesitamos una fresca unción, porque para enfrentar los nuevos retos, lo que usted y yo necesitamos es el perfeccionamiento de nuestro carácter. Podemos ver, amados hermanos, el ejemplo del apóstol Pedro, un hombre llamado por Dios para servir en su ministerio, pero en determinada ocasión de su vida, este hombre ve que amenazan de vida a su maestro y le dice: Señor, oramos para que del cielo descienda fuego y los consuma a todos estos. Y Jesús le dijo: no, cállate, porque no sabes de qué espíritu eres. Mi pregunta es, ¿Jesús cuestionó el poder que tenía Pedro? No, él lo mandó a callar, porque sabía el maestro el poder que estaba en Pedro en ese momento. Más adelante en la historia vemos que Pedro, aún con su misma sombra, los enfermos eran sanados. El mismo poder que estaba cuando Pedro quería orar para que fuego descendiera, era el mismo poder que operaba en Pedro cuando predicó y 3,000 personas se convirtieron en un mensaje. Vuelve a predicar, 5,000 personas se vuelven a convertir. Con la sombra de Pedro los enfermos eran sanados. El mismo poder estaba en Pedro cuando oró. Quería orar para que fuego descendiera y los consumiera. Era el mismo poder que estaba en Pedro, sanando enfermos, convirtiendo o llevando a la conversión de pecados a multitudes de pecadores. En él estaba el mismo poder. La diferencia era que Pedro estaba siendo perfeccionado en su carácter. Este hombre que arremetía con ellos, se le dice: Señor, los quemamos vivos porque te quieren matar. Este hombre que cuando Jesús es apresado o es llevado preso, él se saca la espada y le vuela la oreja a un soldado. Ese hombre es el mismo hombre con el poder de él, con el poder del Padre sobre su vida, pero no con su carácter perfeccionado. Lo vemos a Pedro en la carta que él escribe, un hombre completamente distinto al Pedro de los evangelios, al Pedro que quería quemar los vivos, al Pedro que quería decapitarle a Malco en la cabeza. Lo que pasa es que no tenía puntería y le pegó a la oreja. Pedro le quería volar la cabeza al soldado. Este hombre lo vemos en el libro de Hechos, sanando enfermos, predicando el evangelio de Cristo. Y ahora lo vemos en la carta de Pedro, un hombre completamente procesado y cambiado totalmente, a tal grado que este hombre Pedro y Pablo tenían una contienda doctrinal entre ellos mismos. Pero Pedro, al final, cuando su carácter es formado, escúchelo bien, cuando su carácter es formado y no que recibió una nueva unción, no fue que recibió una fresca unción, su carácter fue perfeccionado. Pedro dice: bien, amados hermanos, a la verdad que hay cosas que nuestro hermano Pablo predica que son difíciles de entender. ¿Por qué? Porque su carácter fue procesado, pero él tenía la misma esencia de poder. Cuando quería quemar los vivos, cuando le falló la puntería y lo quería decapitar, cuando le predicó a 5,000, le predicó a 3,000, cuando con su sombra sanaba enfermos, como cuando le escribe a la verdad, Pablo escribe cosas que son difíciles de entender. Ya la contienda, la rivalidad entre ellos había cambiado porque su carácter había sido perfeccionado. Nunca verá usted a Pedro pidiendo por más unción. Nunca verá usted a Pedro pidiéndole por un nuevo poder, por mayor poder. El perfeccionamiento de nuestro carácter. ¿Por qué? Porque usted no le dará poder a un niño porque no lo sabrá administrar. Usted le dará poder a alguien que ha alcanzado madurez,
crecimiento y perfeccionamiento por la escuela de la vida. Entonces parece ser que lo que Dios nos irá dando será a través de ese perfeccionamiento, pero el poder está dentro de nosotros, la facultad y la habilidad para poderlo ejecutar y desarrollar será diferente. Entonces no necesitamos más poder, no necesitamos una nueva unción, no necesitamos una fresca unción, necesitamos el perfeccionamiento de nuestro carácter para, como buenos mayordomos, saber administrar lo que el Padre nos ha entregado y nos ha dado a cada uno de nosotros. Vamos al libro de Romanos, por si usted creía que no leeríamos la Biblia al respecto. El libro de Romanos, capítulo 8, verso 32, dice de esta manera: el que no escatimó, por favor marque eso, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó. Marque esas dos palabras: no escatimó y lo entregó, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Pastor, ¿qué relación tiene esto a una unción fresca, a una unción nueva? Todo, amado hermano. Por favor, preste mucha atención a los detalles de este texto, porque se encuentra un juego de palabras en este pasaje de Romanos 8, 32. Dice, no escatimó. Si usted va y considera el tiempo gramatical en el cual se está escribiendo ese pasaje, está hablando en tiempo pasado, algo que ya sucedió. Dios no escatimó, lo que quiere decir, no se reservó nada, sino que lo entregó. Dios no reservó a su propio hijo, sino que lo entregó. O sea, tiempo pasado. También dice, nos dará. Habla en un tiempo aparentemente futurista. Habla en un tiempo hacia adelante. Dice, pero no nos dará con él todas las cosas. Amado hermano y hermana, ¿Cristo nos será dado o Cristo nos fue dado? Le vuelvo a plantear esta pregunta. ¿Cristo nos será dado o Cristo nos fue dado? Entonces, si Cristo ya nos fue dado, todas las cosas, escúchelo bien, todas las cosas también nos fueron dadas juntamente con él. Si en el tiempo pasado de este pasaje Cristo ya nos fue dado, entonces con Cristo el Padre ya nos dio todas las cosas. Y no le estoy hablando de cosas materiales, no le estoy hablando de bienes materiales, sino que esto en Cristo es entender que si el Padre no reservó a su Hijo, sino que lo entregó todo sin reserva alguna, cuando el Padre entregó a Cristo, nos entregó todas las cosas con él también, sin ánimo de criticar. Y los más sinceros deseos, amados hermanos, de muchos hermanos y hermanas que hablan al respecto, yo sé que probablemente no son las intenciones, pero es necesario e importante que podamos corregir enseñanzas defectuosas como esta. De lo contrario, amado hermano y hermana, tendremos problemas cuando usemos términos y expresiones que no se sostienen por la verdad presente en Cristo Jesús. ¿Cómo esta enseñanza de necesitar una unción fresca, cómo se sostiene esta enseñanza en la obra perfecta y consumada de Cristo? ¿Cómo yo, cuando voy a la Escritura
Y entiendo este texto de Romanos 8, que Dios no escatimó a su propio Hijo y que con Él nos dará todas las cosas. Entonces, ¿cómo este verso, que es una verdad presente, cómo este verso puede sostener si me dice que Dios ya me dio todo, que yo necesito una nueva unción, que yo necesito una fresca unción? Entonces, el Padre no me dio todo en Cristo, me dio parte de todo. Entonces, no. Y Él dice, Él nos dará todo en Cristo Jesús. La unción que usted y yo podríamos o podremos necesitar para el cumplimiento del propósito de Dios no es una unción que tiene fecha de vencimiento como la leche, que dentro de un año se va a vencer esa unción y usted necesitará comprar una nueva leche. No, es una unción que no es renovable, porque tiene un peso de eternidad y de gloria en ello, que es la unción. Entonces, amados hermanos, el origen de la unción se remonta al Antiguo Testamento, en el cual la unción, amados hermanos, era literalmente echar aceite sobre la cabeza de una persona. Esto era un símbolo, o es un símbolo de elección de Dios y el empoderamiento en una persona para cumplir una función especial como sacerdote, como rey, como profeta, como ministro, como cualquiera otro servicio especial dentro del llamado y el propósito de Dios. Es por ello que ustedes ven en el nombramiento de una nueva autoridad ministerial que vertimos y echamos aceite sobre esa persona, tipo, figura y sombra del llamamiento especial de esta persona, y que Dios lo está llamando y lo está empoderando para servir en su ministerio, en su obra. Esto era un símbolo de elección de Dios y su empoderamiento en una persona. Aarón fue ungido como el primer sumo sacerdote cuando se inició la ley de Moisés. El profeta Samuel, recordará usted, que ungió a Saúl y a David como reyes de Israel. Sacerdotes encontramos en el Antiguo Testamento, sacerdotes individuales fueron ungidos cuando asumían sus oficios. En nuestros días vemos ello, como le mencionaba, cuando se unge una nueva autoridad, se utiliza el simbolismo del aceite sobre esta persona. El significado era impartición de autoridad. El significado es, ejemplo, yo tomo una persona y le digo, vas a ser nombrada como maestro. Al poner aceite sobre ella, es un significado de impartir autoridad para que pueda ejercer una función magisterial en cierta o determinada área de enseñanza. Entonces, eso es lo que significa y representa, pero no es que el aceite es el poder, es un testimonio o algo palpable de lo que está sucediendo en el espíritu que el pueblo lo puede entender. Amado hermano, entonces el significado esto de la unción y del aceite era la impartición de autoridad y poder para servir a Dios en un determinado momento de la historia. El ungido máximo es Jesucristo. Se lo vuelvo a repetir. El ungido máximo es Jesucristo. Muchas personas creen que Jesús es su nombre y que Cristo es su apellido, y por ello lo llamamos Jesucristo. No, Cristo es un título que significa el ungido. Es la versión griega del hebreo el Mesías. Por lo tanto, Cristo y Mesías significan lo mismo, el ungido. Esta es la razón por la cual, amados hermanos, Jesús estaba haciendo un reclamo mesiánico. Por favor, no considere esto. Esta es la razón
por la cual Jesús estaba haciendo un reclamo mesiánico. Él sabía que él era el Mesías, que es lo mismo que Cristo. Cristo en griego, Mesías en hebreo, significa el ungido, el enviado, el ungido de parte de Dios, el que Dios delegó autoridad sobre él. Entonces, esta es la razón por la cual Jesús estaba haciendo un reclamo mesiánico cuando visitó la sinagoga y leyó Isaías capítulo 61, verso 1 y verso 2. Cuando dice en Lucas capítulo 4, verso 18 al 21, relata lo que Isaías 61 menciona y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Escúchelo bien, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y dice, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Sabe por qué le dice esto? Porque las implicaciones de este reclamo eran obvias para los oyentes, para los que estaban en la sinagoga. Esto los molestó tanto que se llenaron de ira y querían matarlo, ya que según la costumbre, ya que según la cultura judía, ningún judío podía leer los primeros 3 versículos del capítulo 61 del libro de Isaías. Cada vez que se leía este pasaje, cada vez que un judío leía Isaías 61, lo comenzaba a leer desde el verso 4, porque ellos no podían leer esos primeros 3 versículos, ya que estaba reservado esta lectura para que fuera el Mesías, para que fuera el Cristo que la leyera, que fuera el ungido de Dios que lo leyera. Esto reventó en ira en los oyentes en la sinagoga cuando Jesús agarra el rollo de la escritura y comienza a leer Isaías 61:1. Estos hombres dijeron: ¿cómo es posible? Una blasfemia estamos oyendo esta mañana. ¿Cómo es posible que este hombre lea ese pasaje cuando no les ha autorizado a él leerlo? Esto estaba reservado. Este pasaje está reservado para que el Cristo lo lea, para que el Mesías lo pueda leer. Él no es el ungido. Y lo que terminó de ponerle la tapa al pomo es cuando le dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Él no dejó nada al aire. Él no dejó nada a la interpretación personal. Él les dijo: ¿saben qué? Estaba reservado que el ungido de Dios leyera este pasaje, pues el ungido de Dios hoy se paró delante de ustedes y se ha cumplido esta profecía. Yo soy el ungido de Dios, porque el Espíritu de Dios está en mí y me ha ungido. Yo soy el ungido del Padre. Yo soy el Mesías esperado. Yo soy la persona que ustedes habían estado esperando. Yo soy aquel que Abraham vio y que esperó en él. Yo soy aquel que Abraham vio el día del Señor. Yo soy aquel que Jeremías profetizó, que Isaías profetizó que vendría. Ese mismo soy yo, y hoy se ha cumplido esa profecía. El ungido se paró en la sinagoga y les ha leído este pasaje. Pero la unción de Jesús en su función, amado hermano, de Mesías, la unción que Jesús recibió en su función, escúchelo bien, de Mesías, el enviado, el ungido, vino a Jesús cuando Juan lo bautizaba y el Espíritu Santo descendió sobre él y el Padre dijo: este es mi Hijo amado. Ahí reposó sobre Jesús toda la unción del Padre sobre él y se hizo el Mesías esperado, el ungido esperado,
en ese momento tuvo la aprobación del Padre, y en ese momento la humanidad de Jesús fue declarada lista para iniciar su ministerio público. ¿Y qué de nosotros? Esto en cuanto a Jesús. Ahí fue el ungido, el enviado. ¿Y qué de nosotros? ¿Podemos nosotros ser ungidos también entonces? La respuesta, amado hermano y hermana, es un rotundo sí. Sí podemos ser ungidos cada uno de nosotros. Pero ¿cuándo y cómo sucede? Te puede sorprender. Nos llevará a sorprender, porque la verdad es mucho mejor. En el Nuevo Testamento, el tema de la unción espiritual se considera raras veces, pero lo que dice en el Nuevo Testamento es muy claro. Por causa, escúchelo bien, porque esto es maravilloso, esto es poderoso, esto hace que los velos de nuestros ojos se caigan y podamos tener la revelación de la palabra, porque en el Nuevo Testamento es muy claro, por causa, escúchelo bien, que su espíritu lo reciba, por causa de la unión y presencia de Cristo en tu vida, ya tú y yo estamos ungidos. Te lo vuelvo a repetir, que tu espíritu lo reciba y lo atesore. Por causa de la unión en mi vida con Cristo y su presencia en mí, ya estoy ungido, ya estás ungido. Por causa de esa unión y la presencia de Cristo en mi vida, hay unión en mí. No sé si alguien le puede decir amén a ello, pero no es una unción que vendrá sobre tu vida. No es una fresca y nueva unción que reposará sobre tu vida. Por causa de la unión con Cristo en mi vida, ya estoy ungido. Ve y dile a una persona que tengas al lado: por causa de la unión de Cristo y su presencia en mí, soy un ungido. Consideremos las escrituras, algunos pasajes bíblicos que nos afirman esta verdad. Dice la escritura en 2 de Corintios capítulo 1, verso 21, y el que nos confirma, escúchelo bien, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, escúchelo bien, por favor, 2 de Corintios 1:21, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, perdón, no es el apóstol, no es el pastor, no es el profeta, no es el líder en grupo de crecimiento, no es el diácono, no es tu esposa, no es tu esposo, no es tu hermano. El que nos confirma a nosotros en Cristo y el que nos ungió es nada más y nada menos que Dios. Verso 21, del capítulo 1 de la segunda carta de Corintios. El que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. No habla tiempo futuro, no habla que te va a ungir con una nueva unción. Amado hermano y hermana, estás ungido de pies a cabeza por la presencia de Cristo y el testimonio de ello es Dios Padre mismo. Verso 22, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Entonces, quien da testimonio de que Dios ya me ungió y confirma esa unión en Cristo es Dios. Y el testimonio, el sello de esa unión con Cristo, de esa unción en Cristo, es el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Juan también escribió, amados hermanos, sobre esta unción. Cuando Juan estaba describiendo la confianza que tenía en sus lectores de poder discernir entre la mentira
Y la verdad, Juan escribe en su primer carta de Juan, capítulo 2, verso 20. Pero vosotros, escúchelo bien, amado hermano, pero vosotros tenéis la unción del Santo. No es que tendrán, no es que te la dio por medida. Vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Juan no está escribiendo sobre una clase o una categoría especial de creyentes. Juan le está escribiendo a todos los creyentes, porque la unción no es algo jerárquico. La unción no es para una clase exclusiva. La unción no es para un grupo élite. Él dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo. Le está hablando al pueblo de Dios, le está hablando a cada uno, desde el creyente más nuevo, desde aquel que acaba de hacer esa oración poderosa de fe, hasta el creyente más viejo que tenga los 35 años, que tiene nuestra casa ministerial, y aquel que aceptó el día de ayer en las predicaciones en la calle. Permítame decirle que él está ungido, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Juan no le escribe a una clase particular. Juan no le escribe al liderazgo. Juan no le habla a una categoría especial de creyentes, sino a todos los creyentes. Y él continúa en el verso 26. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Un engaño es creer que tú vas a depender de la unción que Dios ha depositado en mi vida. Un engaño es hacerte creer que la bendición de tu herencia está en la bendición que yo porto. No, eso lo hacen los manipuladores de la fe. Eso lo hacen aquellos engañadores de la fe, que para retener gente alrededor de ellos le dicen: tu milagro está en mi persona, tu herencia está en mi persona. No, amado hermano, tu herencia está en Cristo el Padre. Por eso dice: os he escrito esto sobre los que os engañan. Pero la unción que vosotros recibisteis, esto es poderoso. Esto le debe de sacar un amén hasta un muerto. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os han enseñado. Permanecer en él, esa es la unción. Yo no quiero más unción, yo quiero un carácter formado en mi vida para poder administrar la unción que ya recibí en la persona de Cristo. Yo quiero el perfeccionamiento de mi carácter para administrar la unción que el Padre ya ha depositado en mí. Tú tienes que ir en el perfeccionamiento de tu carácter para administrar la unción. ¿Qué significa esto, amados hermanos? Primero, Jesucristo mismo es la unción de Dios. El Espíritu de Cristo que habita en ti es el empoderamiento divino para que cumplamos con la asignación de Dios para nuestras vidas. De eso es que se trata la unción. Su propia vida está en mí, está en ti en este momento. Y por esa razón ya tú tienes la unción del Padre. Así que usted y yo no vamos a la congregación para que nos unjan. Usted y yo vamos a la congregación porque somos el ungido de Cristo. Porque la unción es una persona que prometió que nunca nos abandonaría. Mateo 28:20. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amado hermano y hermana, por favor, no quiero que malentendamos esto. No estamos criticando las buenas intenciones de muchos creyentes de ser usados por el Señor, ya que esto es un deseo admirable, es un deseo loable, pero para muchos creyentes esto es lo que significa la unción. Para muchos creyentes hoy en día
La unción significa cuántas personas cayeron al piso cuando yo oré. Para muchos creyentes, la unción significa cuántas personas pasaron al altar cuando hice el llamado para orar por ellos. Para muchas personas, la unción significa cuántos sanaron de una enfermedad cuando oré por ellos. No, es una vida que nos ha sido depositada, una vida que nos ha sido impartida. Aún hoy, amados hermanos, aún hoy, con este entendimiento, yo puedo comprender cuando alguien ora y dice, Señor, úngelo más. Yo sé lo que la persona quiere decir y el Señor también lo entiende y aprecio esa oración, pero la mayor unción reposa en mí, Cristo mismo. Por eso dice Cristo, esperanza de gloria en nosotros. Es la unción del Padre, es la unción del Eterno que está dentro de cada uno de nosotros. Y si Él está en nosotros, yo no necesito más unción. Yo ya estoy ungido de pies a cabeza por la persona de Cristo. Lo que usted y yo necesitamos para esta nueva etapa de vida que nos tocará enfrentar y nos tocará vivir, no es una nueva unción, es un entendimiento correcto de lo que ya tenemos, de lo que ya aportamos, de la obra perfecta en Cristo Jesús, del consumado es, de la redención, la justificación y la glorificación de Cristo y su obra relacionada con cada uno de nosotros. Yo no espero una unción, yo tengo el ungido de Dios dentro de mí y lo que estoy haciendo en mi tiempo es perfeccionando a través de las circunstancias y de la obra del Espíritu Santo en mi vida, mi carácter para administrar lo que ya poseo. El propósito de esta oportunidad es ser afirmados en la verdad presente y establecidos en la obra de Cristo. Aquí está fundamentada la autoridad de lo que ahora somos, una nueva creación. Amados hermanos y hermanas, el uso de un lenguaje que no es bíblico puede promover malos entendidos sobre este tema que se está considerando. Por ejemplo, muchos creyentes han sido enseñados y les han enseñado a otros que líderes con ciertos dones están ungidos. La idea detrás de esto es que ellos tienen algo de parte de Dios que el resto de los creyentes no tienen. Algo de parte de Dios que los que otros no podemos tener. Esto lleva a mucha gente a creer que la unción, entonces, como le mencionaba hace un rato, es para creyentes especiales, que están en otro nivel, que están en otra dimensión espiritual. Algunos hasta llegan a creer que la unción no es para creyentes ordinarios, no es para personas que nunca van a ocupar una plataforma. La unción no es para el que está cuidando el carro afuera del templo. La unción no es para el que llega a trapear y barrer el auditorio. La unción no es para el que asea los baños. No, todo creyente, por muy ordinario que lo podamos creer, tiene la unción del Padre más valiosa y más poderosa que puede existir, Cristo mismo. La palabra nos enseña, la unción es una persona que se llama Jesucristo y Él vive en ti y vive en mí. Esta verdad debe de ser establecida en nuestro espíritu, amado hermano y hermana. Tú y yo, aunque no lo creas, estamos ungidos. Y eso ya es un hecho. Lo único que tenemos que hacer es actuar en la unción que ya tenemos. Cuando sabemos que tenemos la unción del Cristo que habita en nosotros y actuamos en ella, esa realidad, amados hermanos, esa realidad te empoderará para vivir victoriosamente. Dios vivirá su vida a través de nosotros y otros quedarán sorprendidos. Dios vivirá su vida a través de nosotros y otros quedarán sorprendidos, porque la mayor unción no es que los pelos se paren, no es que lloremos cuando nos ministran, que caigamos al piso. No la encontramos en el auditorio, la llevamos al auditorio, porque es Cristo en cada uno de nosotros. Es la mayor unción que podemos tener, Cristo en cada uno de nosotros. Cuando entendemos la unción del Cristo y
que esa unción habita en nosotros, vamos entonces a actuar en ella, porque eso es perfeccionamiento de carácter. Vamos a actuar en lo que voy siendo perfeccionado, en lo que voy siendo formado, en esa unción voy siendo, caminando en ella, voy actuando en ella y se vuelve una realidad que nos empodera para vivir una vida victoriosa. ¿Y cuál es esa vida victoriosa? Que Dios vive su vida a través de nosotros y todos a nuestro alrededor lo podrán ver. Eso es unción, que Dios viva su vida a través de nosotros. Yo no quiero una nueva unción, yo quiero la unción que ya tengo expresada por el perfeccionamiento de mi carácter. Yo no quiero una unción fresca porque nunca se añeja, nunca se gasta. Cristo, el Padre y el Espíritu Santo son el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. En ellos no hay variación de sombra. No es que la unción de ayer hoy amaneció rancia y necesito algo fresco. No, es Cristo mismo formado en cada uno de nosotros. Así que, Padre, yo oro en esta mañana, Señor, que el espíritu de sabiduría y de inteligencia pueda reposar en cada uno de nosotros. Señor, afírmanos como iglesia, como cuerpo de Cristo, Señor, en las verdades eternas, en las verdades inconmovibles, en la verdad presente de la obra perfecta de Cristo, Señor. Y que cada día, Señor, podamos crecer en el conocimiento y el perfeccionamiento de Cristo, Señor. Su obra consumada en cada uno de nosotros en el tiempo eterno se ha expresado en el tiempo cronos de nuestra vida, Señor. Enséñanos a través de tu Espíritu Santo, Señor, a expresar la vida poderosa, la vida que nos gobierna, Señor. A Padre Celestial, que tú puedas vivir tu vida a través de cada uno de nosotros como hijos tuyos. Que la mayor unción que puede haber pisado esta tierra y este mundo fue Cristo mismo. Y ese Cristo está en cada uno de nosotros, Señor. Por lo tanto, estamos ungidos, estamos empoderados, estamos capacitados y comisionados para expresar esa vida en nuestro interior. Padre, yo bendigo cada familia que se conecta a esta transmisión. Padre, yo bendigo cada hogar que se conecta a esta transmisión. Padre, yo declaro tu palabra a favor de ellos. La obra perfecta y consumada de Cristo Jesús sea expresada y manifestada en cada uno de ellos, Señor. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias.